Hola a todos, soy Caronte y estamos en Mass Effect 1. Acabamos de limpiar el corredor este, que no sé si es un tren o qué narices es, pero se supone que esto sí que es un tren. Así que vamos a darle, necesitamos rescatar una baliza. Ah, que vamos, solo con un vagón. ¿Seren se llamaba el tipo este? Saren. Malo. Pobre Manuel, me siento culpable. Debe tener poderes bióticos. Están chulos los bichos estos. Seguro que al final los odio, pero... tiene un aspecto amenazador que podría ser encantador. Me los imagino haciendo el tonto y siendo... tengo tiempo. Ah, vale. Bombas. Vale, tenemos tiempo y bombas. Pues vamos a buscarlas. ¿Dónde están los malos? ¿Quién me dispara? ¡Oh! ¿Por qué no puedo hacer zoom? Agacha. ¿No puedo hacer zoom? ¿Por qué? Ahora. Uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. ¿Queda alguien? Sí, ese. ¿No le doy? No le doy. ¡Oh! Vale. No le doy. Vale, vamos a movernos. Necesitamos las bombas. Me tengo que acercar más, de todas formas. Me tengo que acercar más. Veo una bomba. No veo bichos. Que vengan, venid. No sé a qué le dispara. ¡Ahí! Corre, corre, corre. ¿Qué haces ahí al descubierto? Dale, dale. Eso es. No sé por qué se quedan ahí como pasmarotes. Estaba a punto de volver a darle a la R. Vale, no sé dónde está la otra bomba. Ordena tu pelotón. Que... uno para allá. A ver, espera. A ver. Ashley, ahí. Y el otro, ahí. ¿Han pasado de mí totalmente? No pasa nada. ¿Esta es la última bomba? Sí. No sé qué... Ah, vale. Esos son los indicadores de clase. Todas las descargas activadas. Escopeta Hurricane. Armadura pesada de Krogan. No sé qué es Krogan. Malos. ¿Dónde están los malos? Ahí están los malos. Malo. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué narices? No estaba muerto. Escopeta. No sé qué es eso, pero no me ha gustado. Porque no están conmigo. Y ese... no me he fijado quién es.
Tropa. Escopeta. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. No veo más contactos. La música ha cambiado. Uf, configuración. Vale, vamos a ver. Movernos, 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 movernos. No, para atrás. No sé. Oh. Pues vamos a probar. Vamos para allá, vamos para allá. ¡Oh! No, atrás. Vamos, vamos, vamos. Por los pelos. Fusil de asalto, francotirador. Quedarme todo. No sé si tengo inventario. No sé. Aquí hay algo más. O no. No sé si... No sé dónde tengo que ir. Sí, sí que hay algo más. Vale, por aquí no vamos a ningún otro sitio. De codificación fácil, vamos a volver a intentarlo. Por aquí. Le voy cogiendo el rollo. Mejora de munición química, mejora de munición fase 2. No tengo ni idea de qué es todo esto, pero lo averiguaremos. Lo averiguaremos más pronto que tarde. Vale, por aquí no hay nada. ¡Ah, sí, esa es la baliza! La baliza... ¿Y dónde está Seren? ¿Saren? Saren. ¿Por aquí hay alguna otra cosa? Parece que puedo bajar. ¿Allí? Ah, no. Callejón sin salida. ¡No! Kit técnico. Mejora de granada, mejora de arma. Mira mejorada. Suena bien. Hay que revisarlo todo. Hay que revisarlo todo. Vamos a ver el beacon, la baliza. Ah, mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. Mirad ahí. La tercera, el tercer slot lo tengo para lo de la precisión con la pistola. Y como no tengo la pistola puesta, que tengo la escopeta, me dice que para la tercera necesito la pistola. Eso está curioso. Hay otra cosa ahí. Caja. Escopeta, fusil de francotirador. Y pasta. Baliza. Investiguemos. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Está chula la armadura de esta. Mal rollo. Aléjate, aléjate. ¿Qué ha saltado? No, aléjate tú también. No, don't touch it. Too dangerous. ¿Es eso lo que le ha pasado a Saren? ¿Y por qué se ha roto? Con Saren no se ha roto. Pues la gente no va a estar nada contenta. We identified the ship that touched down on Eden Prime, the Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. No está contento.
¿Y la matriarca esa? ¿Matriarca de qué? ¿De los Geth? Dr. Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Pues ¿cómo voy a estar? ¿Qué ha pasado? How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Culparla no tiene sentido y lo que quiero es saber qué ha pasado con el beacon. No estoy muy seguro. Me da la impresión de que cuando las cosas están a la izquierda, las de la derecha se quedan, pero cuando elijo en la derecha no tengo más alternativa. O sea que elijo entre estas tres. No sé si me explico. Y yo lo que quiero es saber qué ha pasado con la baliza. Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. Por lo que hemos visto, sueños no. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Me va a caer la de Dios. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Quiero preguntar todo esto. Bueno, lo de Jenkins en realidad no lo lamento. Era... Pues, ¿qué quieres que te diga? Hombre, no estoy contento de que se muriera, pero... No sé, somos soldados, ¿no? Pensé que había muerto Ashley también. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. ¿Y qué pasa con el otro? Outside the veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Bueno, vamos a decirlo de Jenkins porque no nos queda otra. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Pues eso es lo que había dicho yo. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. Sí que se ha muerto. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Esta es un poco excesiva. No tenemos nada que ocultar. The Geth would have wiped out the whole colony if I hadn't stopped them. Poco intenso. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre. A living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Vale, o sea que era un espectro. Bueno, claro, sí, se conocían, ¿no? Lo dijo que el Consejo le había mandado a ayudarle antes de pegarle un tiro. ¿Qué es eso que odia a los humanos? Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Bueno, vamos a ver un momento. Que Saren se alía con los Geth está claro, pero
ahí Anderson ha dado a entender que es porque odia a los humanos. No lo relaciona directamente, pero primero dice que odia a los humanos y después que se asocia con los Geth. Parece un poco pretencioso, ¿no? Tanto nos odia y ¿por qué nos odia tantísimo? ¿Por qué nos expandimos mucho? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Pues yo no lo he entendido demasiado. Así que casi cualquier cosa que diga es tontería. Una guerra parecía, ¿no? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the council, Shepard. Eso, ¿y qué le vamos a decir? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Y yo lo he roto. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Sigue asumiendo que es por culpa... que es para hacerlo en contra de los humanos y yo no lo tengo claro. Además, otra pregunta que me hago. Si Saren ha conseguido lo que había en la baliza, ¿significa que lo que quedaba en la baliza no era lo que había originalmente? ¿Que era una trampa puesta por Saren? ¿O...? Porque si Saren ha conseguido lo mismo que yo no he conseguido nada. Yo no tengo... O es una trampa de Saren, o son fragmentos de lo que quedaba, o... Y no estoy seguro de que tenga razón. Así que... I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the council on our side. Y antes Nilus iba a meterme en los espectros, pero ahora ya no. Así que no podemos hacerlo desde dentro. Y sí que creo que nos pueden ayudar. Así que... We prove Saren's gone rogue, and the council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Vale, pero yo me pregunto una cosa. Sé que me estoy preguntando muchas cosas, pero es que hay muchas cosas que preguntarse. Acaban de atacar a una colonia humana. Digo yo que habría cámaras. Además tenemos testigos de que había un turiano dirigiendo el asunto. Y al parecer solo había 2 en el planeta. Bueno, decir que solo había 2 en el planeta es muy aventurado, pero vamos. Igual lo pueden identificar. Igual pueden identificar a Saren. ¿Necesitamos más pruebas? ¿O vamos a traer a los refugiados? ¿O qué es lo que vamos a hacer? No sé. No sé nada. No hay nada que toquitear por aquí. No hay nada que toquitear por aquí. Hey, Commander. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. When your number comes up, it's over. His did. That's grim, Commander. I guess I shouldn't be surprised, though. Not after Torfin. That must have been hell. Llegas a disfrutarlo. ¿Por qué no sé nada sobre Torfan? Voy a decir que era necesario. I did what I had to do. You'd better be willing to do the same. I won't let the Alliance down, sir. Vale. Vamos un poco más suaves. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Me parece que tengo que elegir entre uno y el otro. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. No me decepciones. Everyone on this ship has to do his or her part, Williams. Remember that. Understood, sir. Virtud más 2. Vale, no sé de qué va el asunto, pero...
Me pregunto una cosa. Ashley no era parte de la Normandía. ¿Qué pasa? ¿Que está hablando con la gente y sabe que Jenkins era importante en la tripulación? ¿O cómo va eso? Porque ha hablado de Jenkins como si lo conociera. Igual se conocían. Glad to see you're okay, Commander. Vale. Yes, Commander? Is there something you need? Empecemos por el capitán. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. ¿Un L2? What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Eso no suena bien. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, ¿Qué? crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. ¿Hasta que se vuelva loco y me mate? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Como yo. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Sí que parece que se arrepiente un poco, ¿no? Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Vale. I should go. Goodbye, Commander. Puedo tocar la taquilla esta. Ah, más cosas. Vale. Chaval, te tengo puesto el ojo. Como salgas loco, te pego un tiro en menos que sea antiguo un cura loco. ¿Puedo quitar algo más por aquí? ¿No? No hablan. Me pregunto si lo que he hecho para arreglar el sonido ha fastidiado los diálogos aleatorios, estos que tienen los tripulantes. Tenemos que hablar con Joker, me parece que me han dicho. ¿Dónde va esto? Activar. Cargando. Ah, vale. El ascensor sirve para cargar un área distinta. Es una bodega de carga. Hay más cosas. ¿Algo que pueda tocar? Para cambiarlo me voy a apuntar a la taquilla de personajes y pulsa E. Puedes cambiar de distintos objetos. Haz clic sobre las pestañas de filtro. Vale, eso ya lo sabemos. Vale, esto es para cambiar mi equipo, ¿verdad? Striker. Esta pistola es mucho mejor. Espera. ¿Y las mejoras de la otra? ¿Qué? A ver. Cuando me la desequipo, ¿le quitan las mejoras? O sea, se las... Ah, no, sí. Química de fase. ¿Dónde están las...? ¡Ah! Vamos a ver. ¿Era esta la que estaba usando? No. Sí. No lo sé. No, era una con 101. Exacto, una de estas dos. Pero... ya no tienen las mejoras. ¿Acabo de perder las mejoras? Porque yo tenía munición perforante y no sé qué otra historia. No mola nada.
Armadura ligera humana. Es exactamente igual que la mía. Espérate. Ah, vale. Que este no soy yo. Este es Alenko. Vale, entonces esa pistola no es la que quiero para él. La que quiero para él es esta, porque esa pistola la quiero para mí. Ah, Aidan Alenko. Ahora me acabo de fijar. Ah, esta es la taquilla de Ashley. ¿Cuál es la mía? es que yo puedo cambiar aquí. Vale. Y ahora probemos esto. ¿Quieres transferir las mejoras instaladas al objeto? Sí. Vale, súper bien. Vale, ya vamos enterándonos de cómo funciona esto. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Ah, y este es el vehículo para exploración. Códice. Ahora miraremos el códice. Oficial de suministros. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Contrabando. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Una tienda. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. O sea, que le cuesta una pasta las licencias. Ah, esto es. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Ah. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. Vale. O sea que tenemos que estar atentos a eso. Nuevos productos. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Vale, o sea que cada vez que atracamos, cambia el inventario. You bet, Commander. Armadura pesada 25.000 y yo tengo 1.400. Algo me dice que... ¿Y cómo sé yo? ¿Y las características? Estaría guay. Si le doy a aceptar, ¿qué pasa? Lo he comprado. Vale. Vender. Mejora de granada. Todo esto vale súper poco. Vale, tengo un montón de cosas. Estos fusiles de asalto valen... ¡Oh! Esto es un fusil de francotirador y vale 1.500. Vale. Habrá que ver para qué sirve. Quiero decirte que es una pena. En la tienda no he visto algo con lo que comparar. Entonces, ¿qué haces? Compras a ciegas. No sabes si es bueno o malo, ni lo que es. Suena extraño. Es el motor. Monitor de integridad de campo. Todo esto me está dando entradas en el códice. Luego lo leeremos. Es raro que no se oigan a estos hablar y me preocupa. Porque parece que están hablando también. No sé. Sí que es una pena lo de Jenkins. Pero un soldado, vale. El hangar visto. Tenemos que hablar con Joker, así que vamos para arriba. ¿Por qué no le puedo dar al botón? Vale. La verdad es que está chulo. Eso de tener una tienda en la nave está bien. Por lo que veo, la gente que puedo elegir en el comando me salen. Porque veo aquí el círculo azul de Ashley.
Y ahí al fondo el círculo azul de Alenco. O sea que vamos a hablar con Joker. Abrir puerta. Algunas se abren automáticamente, otras hay que darles. Esto yo diría que deberían de estar hablando. Manual de no sé qué. Esto está súper silencioso. Algo no funciona con lo del sonido. Es un problema del Mass Effect. He estado mirando foros y he puesto una solución, pero ahora ya no se atascan los diálogos, pero parece que no tengo conversaciones ambientales. No sé por qué. Hablemos con el navegante. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Vale. Hablemos con Joker. ¿No hay nadie con Joker? Me pregunto si el que había a la derecha de Joker antes era Alenco. Ahora que lo he pensado. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Vamos allá. La Ciudadela. Está chula la Normandía. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. La verdad es que no sé cómo de Look grande at es. that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Vale, parece Transferring you muy to an grande. Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Qué chulo. Wow. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Vale. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. ¿Su mejor agente ha salido de los nervios? Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to ¿Solo us. los humanos? Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Vale. Vale. Parece ser que seguimos en marcha con lo de ser espectros. Y el tipo este es un poco
No sé. ¿Agresivo? Quizás. En fin. Lo que sea, lo veremos en la próxima.